En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Rocío, ¿puedes presentar el programa? Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están todos hoy? Lunes 19 de agosto. Ya es 19 de agosto. Dios mío, ¿cómo se va el tiempo de rápido? Y aquí estamos, como siempre, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya. En la producción hoy nos acompaña Juliet Córdoba y por ahí está Kenger Jaramillo. Saludos. En los controles César Arteaga y con ustedes Rocío Guijarro y Víctor Maldonado en nuestro programa para hablar de libertad. ¿Ah, no, Víctor? Bueno, Rocío, muchas cosas ocurrieron el fin de semana. Entre otras Sí. cosas que en Caracas llovió persistentemente. Oye, sí. Y eso, lamentablemente, que tú nos habías advertido el viernes que había una experiencia muy linda en el municipio de Baruta. En la avenida principal de Las Mercedes, donde tuvimos la oportunidad de estar en un debate ciudadano. Sí, chico, entonces llovía, pero sin embargo, Víctor, la gente en la calle, la gente aguantando su lluvia, había stands de todo tipo, de emprendedores, de comida, los food trucks, etcétera, y fue una experiencia muy bonita y la gente se quedó, pues. Y después escampó porque la lluvia, la lluvia en Caracas es así. Bueno, viene llueve un nubarropo pero escampa, que y digamos escampa forma parte de rápido. la sabiduría nacional. Lo que pasa es que la otra Sí. lluvia no cesa. No cesa, Parece que están ¿qué? negociando con unos indios en Barbados, pero no cesa Y la otra era lluvia. cómico, Víctor, porque los emprendedores de comida tenían todos sus cuchillitos en forma de cruz puestos, tú sabes, allí en sus stands. Tú sabes, Rocío, De San Isidro Labrador. el venezolano tiene un Quita la problema. Tú invitas al venezolano a tu casa y no se quiere ir. Sí. O sea, el venezolano cree que la duración de la fiesta tiene que ver con el nivel de licor que hay allí y que no se van hasta agotarlo. Exacto. Entonces hay cosas que se están haciendo nuevas. Por ejemplo, las invitaciones son: te invito a mi casa de 6 a 9:45. Por Exacto, decir algo. Entonces, ya exacto. se sabe que a las 9:45 te tienes que ir. Haya o no haya haya. usted agotado las botellas que están allí Y de las refrescos, tapas, agua y las mineral tapas. y las tapas. Sí. Porque si no, no se quiere ir. Entonces, claro, y comentábamos recientemente que antes nuestras abuelas decían que para que se fuera la visita, tú tenías que poner Una escoba detrás de una la escoba puerta. detrás de la Cierto. puerta y sal en el piso. Cierto, Bueno, oye, y hay- vale, no me acordaba de eso. pero es cierto. estos muchachos millennials no entienden, y cuando van a visitar a las novias a la casa no hay forma que entiendan ningún código. Es más, el papá llega en pijama y se sienta en medio de los dos y Y el nada, tipo como si nada. Sí. Yo no sé si eso te tocó a ti, Rocío. No, chico, Ah. no, mis niños respetaban las reglas que se ponían en la casa, porque eso es parte de la vivir en familia. Noticias malas, la que deja la patilla, que dice: violencia en Caracas ha dejado 442 huérfanos en el año 2019. Cónchale, Es una qué cosa qué terrible. duro eso, Es una cosa durísimo. terrible porque si algo es un indicador de la condición temeraria de un régimen que se ha desentendido de el compromiso con los ciudadanos, es precisamente esta violencia que mata sin pedir permiso. Y por otra parte, ayer ocurrió o se dio una noticia muy extraña. Sí, Víctor, que la recogieron todos. Sí, creo que es la misma, ¿no? Porque estamos conectados. Tú y yo muy estamos conectados. telepáticamente. Telepáticamente, no. Que El es la cacao, noticia o sea, ir a pedir cacao a La Estados noticia de Unidos. Associated Press, la agencia esta estadounidense, que dice que el señor Diosdado fue a pedir cacao a Estados Unidos. Ahora, lo El que cacao no, está aquí en lo que no se Oriente. sabe es para quién fue a pedir cacao, o si fue una solicitud colectiva de cacaotización del régimen, y un régimen cacaotizado, de tal manera que todos, digamos, terminen, sin entender por qué piden cacao cuando en el estado Miranda ocurrió una cosa muy extraña, y es que la gobernación de Miranda es la dueña virtual de de todas las siembras, de todas las matas de cacao, una cosa extrañísima. Bueno, Víctor, no sé si creo que has revisado el trabajo que hicimos en el Observatorio de Derechos de Propiedad de SEDICE, precisamente, que habla de que se llama Cacao huele a Miranda, entre
interrogación, precisamente hablando del tema del cacao como un commodity muy importante de Venezuela y todo lo que pretenden hacer con Claro, acabaron con el petróleo, Miranda, acabaron sí. con el coltán, Pero ahí acabaron los con el oro, cacauteros acabaron con el cemento, acabaron con las cañas de azúcar, acabaron con y ahora van por el cacao, porque es una especie de atila lo que ocurre cuando ellos se dan cuenta de que hay algún recurso que puede generar riqueza. Bueno, Guaidó, Creo que podemos desde traer... mi punto de vista, Guaidó metió la pata porque, digamos, se fue a Vargas a pedirle al régimen elecciones. Y eso tiene varios problemas. En primer lugar, el presidente interino no puede caer en la trampa argumental de pedirle al régimen usurpador que haga nada. Porque el usurpador no es legítimo y sus actos son írritos y nulos. En segundo lugar, el presidente Guaidó, desde aquí le recordamos que el estatuto aprobado por la Asamblea Nacional que rige el interinato indica que antes de las elecciones tiene que haber cese de la usurpación. Y el presidente Guaidó debería enfocarse más en la búsqueda del cese de la usurpación que en estar tratando de proyectarse como candidato en unas elecciones fraudulentas. A mí me parece que el espíritu y propósito del estatuto es que el presidente de la transición no es candidato, o es que vamos a seguir nosotros en esta de que los líderes se llevan el país bajo el brazo como si fuese un pan canilla sin bolsa. Eso es lo que uno no termina de entender. Desde aquí, esta asesoría, presidente Guaidó, mejore su comunicación, focalice mejor su estrategia, háblele más claro al país, deje el coqueteo con las negociaciones, enfóquese en el cese de la usurpación y la verdad se ha dicho, mejore su sistema de transmisión de noticias que es muy malo. Por ejemplo, el viernes en la noche, el sábado en la noche, creo, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones manda un boletín y el boletín es Guaidó en La Guaira, Henry Ramos Alup y Pizarro. O sea, ese es el centro de la noticia. Pizarro hablando de ayuda humanitaria, Henry Ramos Alup echando chistes malos desde su rueda de prensa, que además muchachó o como carajiteó al presidente interino, cosa que a mí no me gusta porque el presidente interino es el presidente. Y luego, digamos, muy malo el enfoque comunicacional desde Vargas. Pero en fin, cuando uno dice eso, entonces a uno lo tachan de supremacista moral. Sí. Y a uno paga el costo de la disidencia, y el costo, yo después les cuento algún día cómo se paga en este país, desde los francos, no del gobierno, sino de la oposición misma. Fíjate que Panam Post también trae una noticia interesante, Víctor, que dice que la mediación de Noruega en Venezuela tendría como trasfondo los intereses económicos de la empresa estatal Equinor, donde supuestamente tienen una licencia emitida por Estados Unidos para mantener las relaciones de operación, claro, Rocío, y financiera. Tú eres filósofo. No, licenciada en filosofía. Bueno, pero no algo te debe quedado, Rocío. Uno no puede pretender que haya algún sujeto que no tenga intención e intereses. Por ejemplo, yo tenía un profesor de filosofía, Pedro Martínez, cuando estudiaba la carrera de Ciencia Política, que planteaba que el interés de la Madre Teresa de Calcuta era ganarse el cielo. O sea, no es que no tenía interés, ella quería ser santa. Claro. ¿Ok? Claro. Y entonces, y bueno, mi respeto, digamos, a todos los creyentes, no es una crítica a la creencia, es simplemente una alusión de que uno no puede pretender que Noruega pasaba por aquí. ¿Ok? Y se dio cuenta de que aquí había un lío y que entonces no son el buen samaritano. El reino de Noruega debe tener intereses, debe tener propósitos y debe tener alrededor de eso un mercado, debe haber creado un mercado. Sí, también, como de oferta y demanda. Y por supuesto, ¿no? Rocío, es absolutamente claro que hay un conflicto de interés en la misma medida de que aquí operan intereses noruegos. Y entonces uno no puede separar una cosa de la otra. Y operan aquí y ahora. Y esos intereses deben estar tratando de mejorar su posición aquí y ahora. En esta circunstancia. Entonces, bueno, la verdad es que a veces esa forma de revisar la realidad, que es como con ángeles y demonios, así como la película de Dan Brown, es absolutamente patética y ridícula. ¿Qué otras noticias tenemos por allí, Rocío? Sí, bueno, lo de Sabrina Martín también recoge lo de los 9 diálogos fallidos a partir de un hilo que puso el politólogo Pedro Ruchurto,
quien comparte aquí este programa con nosotros los días jueves, donde explica pues todos los diálogos que durante los 20 años de chavismo, 17 han sido parte entre el régimen y la oposición y se han tenido por lo menos 9 mesas de acuerdo, 4 con Chávez y 5 con Maduro. Y Rocío, pero hay una cosa adicional. Y es que, bueno, hay que decir también que eso lo dijo también Ledesma. Sí, previo. Previamente. Y bueno, digamos que Uruchurtu también lo recoge muy bien. Lo ratifica, pero pues. el alcalde, hay que reconocerle la autoría y el ingenio al alcalde Ledesma. Así Ahora, es. revisando el portal La Patilla, cáiganse para atrás. Lo más visitado del día, 2 puntos. Diosa Canales habría terminado en la clínica después de una noche de sexo con Kelvin Escobar. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó allí? ¿Qué es No eso? sabemos. No ¿Y sabemos, qué? pero Este digamos es un que jugador de béisbol. yo no sé qué es, pero parece jugador. que De béisbol, sí. la Diosa Canales se sintió un poco afectada por Bueno, eso. que esa señora sea noticia, ya eso. Bueno, pero es lo más visitado del indica día. Es lo más de visitado del lo día. mal que está. La segunda noticia más visitada, Norquis Batista regresó a Estados Unidos con su nuevo novio tras enriquecerse ilegalmente. La tercera noticia, de lo sensual Qué horror. a lo perverso, las fotonalgas de nuestra Miss Universo. Y la cuarta, revelan imágenes nunca antes vistas del cadáver de Marilyn Monroe en la morgue. Bueno, Marilyn siempre es noticia. lo cierto es Marilyn que la siempre. gente también intenta salir un poco de este monólogo patético de los diálogos y tiene todo el derecho a leer lo que efectivamente los distraiga, Tenemos los allí distraiga ya un poco. a nuestra invitada, a Andrea Rondón, que siempre Andrea. nos acompaña. La que nos los propone el libro de la semana. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Andrea Rondón, doctora en Derecho, miembro de Se Dice Libertad, coordinadora académica del Mises Instituto Venezuela y, bueno, quien es una de las voceras más calificadas en todos estos temas liberales. La invitamos, como siempre, todos los lunes. Y lee mucho, Sí, lee mucho, lee más que yo, chico. que es Hola, mucho buenos decir. días, Rocío. Que ya es de ¿Cómo un están? decir. ¿Cómo estás, Andrea? Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy en el libro del día? Bueno, el libro del día tiene una respuesta o trata de dar una O de aproximación la al semana. debate que estaba planteando la Asamblea Nacional la semana pasada sobre defender la vigencia de la Constitución de 1999 y ratificar el rechazo a la reforma o al referéndum que se propuso en el año 2007, que según la Asamblea Nacional termina siendo también como una especie de ratificación de la Constitución de 1999. Cuéntanos. Entonces, el libro del día trata de hacer una aproximación a estos temas y el libro del día es La idea de derecho en la Constitución de 1999 de Francisco Delgado, publicado por la Universidad Central de Venezuela. En este libro se expone cómo la Constitución de 1999 es ideológica, presenta una ideología socialista, una ampliación grotesca de lo que son las potestades del Estado, en contra de muchas de las esferas o de los derechos individuales, derechos y libertades individuales, que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Una cosa es que es lo que tenemos hoy en día dentro de nuestro ordenamiento jurídico y es con las herramientas con las que contamos hoy en día, y otra cosa es que desconozcamos o que olvidemos el origen autoritario y totalitario de esta Constitución. Por algo muchos de nosotros, y estoy segura Rocío y Víctor, están incluidos, muchos de nosotros votamos no por esta Constitución en 1999. Así es, así es. Bueno, no solo yo no solo no voté, sino que hice campaña en contra. En contra, y sí. te cuento, Andrea, que para ese momento era un inmenso tsunami de complacencia, lo que uno, digamos, identificaba en todo el país. Yo hice giras en ese momento, él llevaba foros para discutir la reforma constitucional y la verdad es que era como arar en el mar. Ahora, a mí me parece muy importante por 2 razones. Porque en el marco de la confusión en la que vivimos, nosotros no tenemos claro, querida Andrea, digamos, cuándo comenzó todo este proceso de usurpación, o sea, toda esta toma totalitaria por diseño, que por supuesto no tiene que ver con las últimas elecciones nada más, sino con una devastación del Estado de Derecho que terminó con la construcción de un Estado totalitario que tiene como referencia un marco constitucional que otorga demasiadas atribuciones
y es demasiado débil en el control del poder, y todo lo demás es un marco de garantías que no se reconocen, además de haber hablado del Estado socialista, de una interpretación exótica de los derechos de propiedad. Yo quisiera que conversáramos sobre eso, porque yo no creo que eso es lo que debamos defender. Yo creo que nosotros tenemos que defender el Estado de Derecho, el imperio de la ley. El imperio de la ley, los derechos naturales. Pero te voy a pedir, Andrea, que te quedes un minuto. Nosotros vamos al corte y quiero que al regreso nos respondas y nos comentes. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Andrea Rondón, doctora en Derecho y que tiene la sección fija de todos los lunes, el libro de la semana. Andrea tomó la agenda del martes pasado de la Asamblea Nacional, que estaba hablando de la defensa de la Constitución, y recomienda, bueno, el ciudadano tiene toda la obligación de conocer de qué se trata, qué se trajina alrededor de esa Constitución del 99, y propone un libro, Andrea. Pero además te preguntamos si tenía sentido todo este debate con una Constitución socialista que permite la arbitrariedad, que endiosó al jefe de Estado, que le restó atribuciones a los poderes públicos para el check and balances. ¿Qué sentido tiene todo esto? No tiene ningún sentido, porque esta constitución no cumple con los requisitos de ser una constitución en los términos modernos. ¿En qué sentido? Primero, fue sancionada por un procedimiento que no estaba constitucionalmente previsto. No estaba en la Constitución de 1961, esa Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual allí comenzó la dictadura, que es la pregunta que dejaste al aire, en el año 1999, cuando se dicta esta constitución por un mecanismo que no estaba previsto, por un lado, y por el otro, materialmente, esta Constitución no limita el poder del Estado, uno de los elementos que estabas comentando, y además no reconoce efectivamente derechos y libertades. Porque aunque reconozcas el derecho a la propiedad, por ejemplo, en otros artículos lo estás desconociendo por completo al, por ejemplo, sostener que el Estado sigue siendo propietario de los recursos. Allí hay una plena identificación del poder económico y el poder político. No puedes hacer pesos y contrapesos cuando tienes a un todopoderoso enfrente, que lo tiene todo, poder político y poder económico. Esta Constitución no cumple con ninguno de los requisitos de limitar el poder del Estado y reconocer efectivamente derechos y libertades. Y que exista actualmente y que sea la vigente no significa que tengamos que defenderla. Tenemos que tener conciencia de todas las deficiencias que tiene esta Constitución, que de hecho con ella se comenzó a socavar el Estado de Derecho. Obviamente, había unas condiciones anteriores que permitieron eso. Los propios check and balance que tú estás comentando, antes de 1999 no funcionaron adecuadamente, y además, en el 99 no solamente se sancionó esta Constitución con todos los problemas que estamos comentando, sino se asaltó todas las ramas del poder público. Recordemos que se declaró una emergencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en todos los niveles. Lo que pasa es que ocurrió en el 99 y lamentablemente el venezolano tiene una memoria muy corta. Así es, fíjate que una constitución en serio
pues tiene que garantizar, como tú bien decías, los derechos fundamentales y la independencia de los poderes, esa de chequeos y balances que decía Víctor ahora. Y no solamente eso, sino para nuestra audiencia, Andrea, que se conecta a través de rcr.tv, RCR 750, por Periscope y por Twitter, es bueno destacar que los derechos fundamentales son los derechos políticos y civiles. Los políticos posibilitan la participación del pueblo, que es el soberano, el que fortalece y garantiza la democracia, en la elaboración de las leyes. Y los segundos, los derechos civiles, garantizan las libertades individuales y la responsabilidad que los individuos tenemos con el marco jurídico y el Estado de Derecho que comentábamos, ¿no? Entonces allí la participación de los ciudadanos es fundamental para garantizar un Estado de Derecho. Pero recordemos, porque a mí me parece importantísimo lo que planteó Andrea de pueblo de memoria corta, que eso también lo decía mi gran amigo Antonio Cova, ¿no? Esta ciudadanía aplaudía Esa las constitución, expropiaciones. sí. Aplaudía, o sea, se enajenaba con el supuestamente hombre fuerte. Le encantaba que le regalaran tu casa bien equipada. Nunca le importó el saqueo de las divisas. Y eso no tiene nada que ver con clases pobres, no. Aquí hubo una violación de tu derecho a la propiedad. Digamos, un asalto consensuado de las finanzas públicas y de los recursos del Estado desde todos los flancos, porque se vivía y se vive todavía, ahora se viven las ruinas de una economía ficticia. Ahora, nosotros estamos entrampados, Andrea, porque esa constitución es la herencia más tentadora de un gobernante populista que quiere poder, que cree que la política es acumular poder, que él sueña con dirigir empresas del Estado, que tiene una relación clientelar con sus bases de partido, que lo que quiere es repartir puestos y cargos, que él no tiene otro discurso que ese populismo banal y primitivo de repartir cosas. O sea, el problema es que y para colmo, que permite la reelección no solo presidencial, sino de todos los cargos del Poder Ejecutivo. En ese sentido... Y el voto de los militares. Y el voto de los militares. O sea, a los militares. Pero yo una vez escribí un artículo que llama "Y si nos gusta", por cierto, que era candidato Enrique Capriles. O sea, porque uno notaba que ellos estaban como muy conformes con recibir todo ese poder y seguir esa práctica autoritaria que al final aplasta a los ciudadanos. Sí, no, lamentablemente aquí, porque este libro comenta toda esa cultura liberticida que ha habido en Venezuela. Si llegamos a ese nefasto 1999 con esta constitución, con todos los defectos que tiene, y el asalto a las instituciones propias del Estado de Derecho sin muchas reclamaciones, de secciones como nosotros, se dice, tú mismo, etcétera, etcétera, es porque había lamentablemente una cultura liberticida, estatista y estatólatra que lo permitió. Y hay que cambiar el paradigma, y no es un tema de cambiar la Constitución, es un tema de cambiarnos culturalmente, entender que es muy importante la propiedad privada, que Estado empresario es una contradicción en los términos, que cuando creemos una sociedad libre, y eso lo hablé el sábado que comentaba Rocío en la restitución de activos, hablemos de privatizar empresas, el Estado no puede estar inmiscuido en el mercado, hablemos de devolución de activos, porque eso es importante, porque solamente con la propiedad podemos reconstruir una sociedad, porque es lo que nos va a hacer autónomos e independientes del Estado, es lo que nos va a hacer en definitiva ciudadanos, que fue la condición de la que no teníamos y que permitió que llegáramos a la situación que estamos viviendo hoy en día. Ahora, Andrea, otra cosa, ¿tú crees que el cese de la usurpación implica necesariamente una nueva constitución? No, no necesariamente. Claro, el cese de la usurpación, digamos, estamos en un periodo transitorio. Y como periodo transitorio tenemos también que convivir y, digamos, valernos de las herramientas que tenemos actualmente, y es esta Constitución. Pero nuevamente, entenderla como una herramienta que nos va a llevar más adelante a empezar a rescatar el Estado de Derecho, no quedarnos con ella porque ella tiene todos los efectos que nos llevarán incluso al atraso. O sea, ella es el germen totalitario de lo que estamos viviendo. Sí. Mira, una última pregunta, Andrea. ¿Tú eres feminista?
No, no me gusta esa palabra. Yo defiendo mis derechos. Vida, libertad y propiedad como verdadera liberal y no en atención al género, sino como persona. Sí, Ok, bueno, que el viernes te vamos a llamar porque aquí el viernes está el gran debate sobre el feminismo en liberal. Venezuela. Sí, y además hoy el lunes de Libros Libertad puso el libro de María Blanco, que te he comentado, Víctor, que es profesora española y que escribió este libro sobre el feminismo liberal, Afrodita desenmascarada. Vamos a ver si localizamos a María Bueno, y puede Andrea, compartir el viernes con no te nosotros. lo pierdas porque yo estoy invitando a todas las tendencias del feminismo y del no feminismo para discutir el tema. ¿Qué te parece? No, siempre a la orden, aceptando las invitaciones con todo gusto de parte de ustedes. Y Gracias los por retos, invitarme porque voy a siempre. traer una feminazi para acá para que se enfrenten. ¿Quién es esa? Bueno, gracias Andrea por tus aportes el día de hoy. Vuelve a repetir, por favor, el título del libro del profesor Delgado. La idea de derecho en la Constitución de 1999 fue publicado por la Universidad Central de Venezuela, pero Editorial Galipán ha seguido publicando la línea de investigación de este profesor. Sí, muy bueno. Además, ese libro los recomendamos. El tema de la Constitución, que bueno, va a ser también muy debatido cuando venga la transición, Víctor. Yo creo que no podemos soltar, dejar de Constitución. morder ese tema, Andrea, y te agradecemos mucho que tú lo tengas siempre presente. Bueno, nosotros, gracias Andrea Rondón, doctora en Derecho, nuestra sección semanal, el libro de la semana, una respuesta de Andrea Rondón a la flácida agenda de la Asamblea Nacional de la semana pasada. Seguimos nosotros en la segunda parte del programa, pero primero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. 2 embarcaciones venezolanas con 4.000 toneladas de cobre se hundieron frente al puerto Los Cedros en la isla de Trinidad y Tobago mientras eran remolcadas por la Guardia Costera. El presidente de Fedecámaras Táchira, Daniel Aguilar, afirmó que es muy difícil la situación que se está viviendo en la zona fronteriza con Colombia por la actuación de los grupos irregulares. Hay muchos grupos en la frontera, al margen de la ley, amparados por el visto bueno de algunos de los funcionarios que están por allí mismo en la frontera. Es lamentable decirlo, pero es así. Hay grupos al margen de la ley que han tomado la frontera colombo-venezolana y han hecho de la misma un sitio para ellos actuar, lo cual nosotros no estamos de acuerdo de que deben de estar presentes allí, y el gobierno venezolano tiene que tomar muy en serio esta situación porque a nuestro entender ya se le fue de las manos. Y no puede ser así, no podemos estar coqueteando con el mal cuando se le está haciendo daño a un pueblo que trabaja, que lucha y que siempre ha buscado la integración entre Venezuela y Colombia. En internacionales, Bruselas ve innecesario tomar medidas frente al Brexit sin acuerdo. Y en los deportes, el inicialista de los Mets de Nueva York, Pete Alonso, superó récord de jonrones de un novato en la Liga Nacional. Amigos, a esta hora les narro Jackson Vargas, les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. Continuamos con nuestro programa Aquí se habla libertad, y para nuestros amigos que se conectan por rcr.tv, que están preguntando cómo es que se llama el libro que acabamos de comentar, La idea de derecho en la Constitución de 1999, por el profesor Francisco José Delgado. Es una serie de trabajos editado por la Universidad Central de Venezuela, así que seguro que lo consiguen en el pasillo de ingeniería, que es el pasillo de la librería más importante que hay en el país. Bueno, Rocío, yo no sé si esos son reflejos de que estudiamos hace 30 años y si eso existe todavía. Todavía, Víctor, todavía. Y el libro más extraño que tú puedas, que está desaparecido, pues lo consigues ahí en el pasillo de Mira, ingeniería. yo quiero agradecer la lealtad de nuestros oyentes, escuchas, los que nos ven por todos los canales de RCR. En este momento 695 espectadores solo por el canal YouTube. Ustedes saben que estamos muy pendientes y muy agradecidos por ustedes. Como decimos aquí en RCR, mientras ustedes estén, nosotros vamos a continuar. Nosotros estamos. Y tenemos la gratísima visita a nuestro programa de Alexander Campos. Él es investigador, sociólogo, antropólogo, investigador del Centro de Investigaciones Populares, y lo estamos contactando por una línea de investigación sobre jóvenes y la percepción de la libertad. Bienvenido, Alexander. Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, Víctor. Hola, Rocío. Hola, Alexander. ¿Cómo Mira, te va? estás más caro que el dólar paralelo, porque hace tiempo que no te puedo ver, no podemos hablar. No te acercas por aquí. No, bueno, no, precisamente por lo que tú acabas de decir, porque estamos en campo trabajando constantemente en el interior del país, en el área metropolitana, y bueno, y nada, eso nos tiene ocupados, pero siempre dispuestos a compartir con ustedes, aunque sea por esta vía. Claro, y precisamente por eso, Alexander, te queríamos contactar, porque tú pusiste un mensaje donde dices: desde hace 2 meses trabajamos con grupos de jóvenes de Caracas para indagar sobre su vivencia de libertad. Y les impacta cómo hay grupos de los sectores populares en los que nadie tiene ni un perolito. La tiranía nos aísla. ¿Estamos preparados para hacer política? Sí. ¿Cómo están viviendo los jóvenes la libertad, o si tienen libertad? Ok, y bueno, fíjate tú, sí, muchas gracias por el interés en todas nuestras investigaciones. Esta en particular es bien interesante y además muy querida por nosotros, porque creo que toca tanto un segmento como un tema muy importante, y el segmento es el de los jóvenes, y el tema, pues como ustedes lo han dicho, el de la libertad. Bueno, el asunto es que nosotros nos preguntábamos cómo está viviendo la libertad nuestros jóvenes venezolanos, dado que desde hace ya casi 30 años vivimos en una situación de opresión, en una situación en la que las libertades personales y las libertades políticas cada vez son más reducidas. ¿Cómo lo experimentan? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo racionalizan? ¿Cómo lo comunican? ¿Cuáles son los conceptos que están manejando alrededor de eso? Y bueno, nos hemos encontrado con datos muy maravillosos. Pero también con significados muy importantes, pero también con datos como ese que digamos que asomé allí. Mira, nosotros trabajamos fundamentalmente con investigación cualitativa, y eso nos lleva a tener contacto directo y bastante íntimo y digamos profundo con las personas con las que trabajamos. Entonces, una de las cosas que nos impacta es que en la mayoría de los grupos y la mayoría de las muestras de esos grupos, ninguno de ellos tiene celular. Ya ni siquiera el celular inteligente, que era, digamos, el que en algún momento imperaba en el país. Es que ni siquiera el perolito, es decir, aquel que solamente recibe mensajes de texto y hace llamadas. Y entonces uno les pregunta, ¿y cómo hacen para comunicarse? Evidentemente que la respuesta es muy poco, que muy poco se comunica, muy poco tienen contacto,
pero bueno, ellos tienen otras vías, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo el Facebook, que es el que entre los jóvenes el que más se usa. Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros como investigadores, bueno, y esa es una realidad además que no podemos resolver por nuestra cuenta. ¿Cómo podemos nosotros entonces enfrentarla? Le toca al liderazgo político, evidentemente, diseñar las estrategias comunicacionales para establecer la comunicación que la tiranía anda buscando que no tengamos. Eso es una estrategia porque, digamos que no podemos soslayar, porque para poder llevar el mensaje, para poder comunicarnos con la gente, necesitamos las herramientas. Y si seguimos enfrascados en que son las redes sociales, en que son los mecanismos multimedia, el mecanismo por el cual le vamos a llevar el mensaje, pues estamos equivocados, porque esa no es la vía. Ya la mayoría de nuestros muchachos no cuentan ni siquiera con eso. Ahora, eso que tú dices, Alexander, es muy doloroso. Y me conectaba con el caso de una amiga mía, ex empleada que trabajó conmigo, que vive en Katia, que me dice que me comentaba el otro día que ella ya no logra conectarse desde su casa. Vive una circunstancia de aislamiento, o mi suegra, que ha tenido tantos apagones en la semana que perdió contacto con eso que estaba ocurriendo. Llegó a mi casa, dime una noticia, ya cayó esto, etcétera. Y lo decía genuinamente, porque es que entre apagones y esa desconexión por diseño del internet que evita, tengas tú o no tengas, porque a lo mejor no tienes ya el celular, pero tienes alguna computadora, y una ciudad tan insegura que impide además la reunión. De allí que tú estabas conversando, Alexander, y yo pensaba, bueno, hay que volver a San Pablo, hay que volver a la prédica, al recorrido, al político en medio de la gente, no con esa circunstancia que yo detesto y deploro de políticos que dicen, si no subes barrio no conoces nada. Bueno, hay gente que ha subido barrios toda su vida y nunca aprendió nada, y hay gente como tú que hace investigaciones de campo y tiene muchísimo que enseñarnos al resto de los demás. Ahora, mira, ¿cómo volvemos a San Pablo? Súmale a lo que dijiste las circunstancias además del transporte. Así es. Es otra cosa. Tengo un amigo, un amiguito que vive en Petare y me decía, y a veces yo no lo comprendo, me decía, yo no puedo ir a su casa a ayudarlo porque yo no tengo cómo salir del barrio, no tengo plata para bajar del barrio y no hay transporte, y el pobre muchacho ha perdido oportunidades de trabajo precisamente porque está enclaustrado en Petare y no puede salir. Pues fíjate, Víctor, yo quería detenerme en eso porque acabo de tener una reunión durísima, varias horas, con varios colegas sobre el tema que acabas de decir, porque hay unos datos además que vienen de medios y de sectores internacionales que dicen que hoy en Venezuela estamos mejor en materia de transporte que el año pasado. Además, déjame decirte que los datos vienen de de un centro de conocimiento muy, muy importante y una fuente de datos muy importante en el mundo occidental. Pero bueno, como a mí me interesa más la experiencia que el renombre, yo le digo, mire, eso va en contra, no solamente de lo que nosotros percibimos, sino eso va en contra de los datos que nosotros hacia adentro estamos haciendo. Entonces, dice, pero bueno, fíjese usted que ahora la gente hace cola, es decir, los carros más bien esperan a la gente en las paradas. Digo, pero bueno, claro, mijo, evidentemente que tiene que ser eso así, porque con el precio que tienen los pasajes y con las estrategias que usan los transportistas para que una ruta que antes se hacía corrido, ahora la hagas partido en tres, porque tienes que pagar 3 veces y eso le hace entonces más onerosa el pasaje a la gente. Evidentemente que usted tiene que ver eso ahí. Entonces, es lo mismo, ese efecto engañoso es el mismo que le sucede
al que va hoy a un supermercado venezolano y lo ve lleno de mercancía, lo ve lleno de alimentos, lo ve lleno de productos. Claro, el problema no es que no esté el producto, el problema es que ahora no tenemos la demanda. Entonces tenemos el transporte como tal sigue de deficiente, sigue de inaccesible, pero ficticiamente pareciera que el problema se está arreglando. Entonces, ¿por qué lo saco a colación, Víctor? Porque estamos viviendo entonces más bien la tiranía nos está haciendo experimentar, ¿cómo llamamos? Unas ficciones. Si no nos metemos dentro, pareciera que estuviésemos en otra Venezuela, porque si tú te encierras en tu mundo, pues pareciera que no estamos viviendo la tragedia que estamos viviendo, pero metido adentro nos damos cuenta que es mayor de la que ficticiamente están presentando, y en eso están cayendo no solamente comunicadores, sino políticos y grandes influencers. Porque entonces dice, bueno, parece ser que el régimen lo está haciendo bien, pareciera ser que sí está tomando las medidas efectivas, pareciera que vuelve a tomar el control. Bueno, unos líderes que anden en eso, pues mala señal pues nos están presentando esos líderes. Ahora, Alexander, hay una estrategia de normalización del desguace. De una especie de aclimatamiento a esta temperatura en donde uno sabe que va a terminar quemado. Y es una condición psicológica que también debe estar presente. Yo ayer hablaba con un muchacho, un primo que se tuvo que venir de Maracaibo, porque no podía vivir ahí. Yo le decía, bueno, pero ustedes los maracuchos, la verdad que me han decepcionado. Yo le decía echándole broma, porque ustedes no han levantado la voz. Y me dijo, mire, en 3 minutos, cuando en el barrio La Pomona sale la gente a protestar, en 3 minutos llegan grupos armados a disparar y a matar al que se queda. Entonces, claro, hay una especie, en lo que sí se ha especializado el gobierno, es en esa represión brutal contra cualquier signo de protesta. Pero yo te voy a pedir, Alexander, que te quedes un momento y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con Alexander Campos, investigador del Centro de Investigaciones Populares, además sociólogo que hace trabajo de campo de verdad en lo más profundo del país. Por aquí nos preguntaba nuestra audiencia que se conecta por rcr.tv, Alexander, que no solo la gente de los barrios no puede salir, también en las urbanizaciones ocurre lo mismo. Correcto. Sí. Totalmente correcto. No, la estrategia del aislamiento es total. Yo creo que en cierta medida ha sido pensada, ha sido buscada, ¿no?
pero yo quería volver sobre lo que dice Víctor del asunto de normalizar la tragedia. Es que eso es lo interesante, es decir, mientras el régimen busca que la gente internalice, normalice la situación, normalice la miseria, normalice la tragedia que estamos viviendo, la gente busca resolver pero no adaptarse. Eso es bien interesante y ahí volvemos al motivo de tu llamada, los jóvenes. Cuando uno habla con los jóvenes, y cuando tratamos de buscar en ellos cuál es su relación con la libertad, nos encontramos con expresiones como, mire, nos sentimos acorralados porque no podemos hacer lo que queremos. Entonces, si uno se detiene a hacer hermenéutica de esa expresión, uno dice, mire, está muy lejos el gobierno de normalizar la tragedia. ¿Por qué? Porque en esa expresión, lo que el muchacho lo que te está diciendo es, ojo, yo quiero hacer esto, pero no puedo. Yo quiero ser libre, pero no puedo. Entonces, evidentemente, el gobierno trata de someter eso que él quiere, y el muchacho siempre trata de reflotar lo que el régimen trata de oprimir. Entonces, esa es una estrategia personal, esa es una estrategia generacional para poder mantener los sentimientos de libertad. Falta la estrategia política para hacer efectivo esa estrategia personal. Sin esa estrategia política, evidentemente la estrategia personal tiene sus límites, no puede soportarlo, es decir, no puede aguantar. Lo interesante es convertir esa estrategia personal, ese deseo personal, esa búsqueda personal de mantener los anhelos de libertad a flote y convertir eso en una estrategia política que le dé garantías de existencia, que le dé garantías de sostenibilidad, porque mientras se mantenga siempre aislado en lo personal o en lo generacional, no va a poder mantenerse por mucho tiempo. Así, Alexander siempre insiste en el tema de la estrategia política, ¿no? Y bueno, nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que el llamado a la acción para la estrategia política y no aparece cuando es tan necesaria en este momento y principalmente en estos jóvenes que la libertad la ven, bueno, migrando, buscando un espacio en otro país? Bueno, y en parte también la decepción es porque ven lejos la liberación. Y yo creo que de lo que se trata es de construir una estrategia política alrededor del constructo liberación. Y yo oí a Alexander Campos y pensaba, oye, es que hay que invertir la relación con la gente. De la relación del caudillo frotístico que va a los barrios y urbanizaciones a dejarse ver y a darse un abrazo, que después dice un mitin y desde allí dice cualquier cosa que se le ocurra, a un estar en medio de la gente, con la gente, escuchándolos y construyendo con ellos una nueva narrativa y un nuevo discurso. Y por lo tanto hay que deponer la prepotencia política frotística que es tan común en tiempos de campaña, porque en tiempos que no hay campaña no pasan ni siquiera. Pero lo más curioso, Víctor, es que la gente que promueve el caudillismo es la primera que en la narrativa le cae a la gente por anhelos de caudillismo. Es decir, la que le reclama a la gente de los sectores populares que anda buscando un caudillismo. Pero si tú no te lanzas en una pedagogía política de construcción social, de resistencia, nunca vas a producir eso. Y que tú no lo produzcas no significa que la gente no lo quiera, la gente no lo busque. Entonces hay una disonancia entre unos y otros. Entonces, cónchale, ¿cómo decir? La gente no encuentra en el líder esa construcción social de resistencia, y el líder cree que en la gente no hay esa disposición a la resistencia colectiva. Entonces, en esas dos desencuentros, o en ese desencuentro, entonces, quien gana es el régimen, porque es el que siempre termina imponiéndose. Por eso
creo que la primera actitud es esa, de encuentro, encontrémonos y vemos hasta dónde yo puedo dar y hasta dónde tú quieres dar realmente, y abramos los cauces para que eso se produzca. Y yo le diré, encontraremos maravillas que no estábamos nosotros ni siquiera teníamos en la imaginación encontrar. Ahora, Alexander, yo estaba hablando en serio cuando decía, volvamos a San Pablo, volvamos, digamos, a la predicación, al poder de la palabra, al construir comunidades, al mantener redes con ellos en medio de las dificultades. ¿Por qué al político venezolano se le hace tan difícil eso? Mira, ahí hay muchas razones, pero entre las que uno ha encontrado, digamos, en trabajo más sistemático, yo creo que lo principal es que en el fondo del político venezolano impera una visión antropológica del venezolano tan negativa, que cree que en el fondo cree que no se puede lograr nada con el venezolano. Digamos, de la boca para afuera se dice maravillas del venezolano, pero en las acciones no se le coloca como el verdadero sujeto responsable y libre de su accionar político, sino que siempre se colocan las estructuras para mantenerlo dependiente de las decisiones del partido, de las decisiones caudillescas. Entonces, yo creo que el primer escollo a superar para dar ese paso que tú propones es de la visión negativa del venezolano. Una vez que se da ese paso, que es casi como tú dices, casi como con San Pablo, es decir, un golpe de luz tremendo que te hace ver otra cosa. Una vez que te des eso, vamos a encontrar maravilla, vamos a encontrar que aquí se puede hacer más de lo que nosotros pensamos. Vamos a encontrar que aquí podemos presentar proyectos de largo aliento, proyectos de verdad en los que transformar esta realidad en el menor tiempo posible. Vamos a encontrar cosas que antes de ese golpe de luz, como San Pablo, no teníamos. Así es, bueno, qué interesante la conversación con Alexander. Como siempre, Alexander, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por haber identificado esa relación entre jóvenes y libertad y liberación, y bueno, siempre por tu pedagogía tan de ruptura, tan profética, a la que estamos acostumbrados. Muchísimas gracias, Alexander Campos, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones Populares. Abrazos al padre Alejandro Moreno. Dile ese que es lo el San queremos Pablo mucho. nuestro, el padre Alejandro Moreno, Así que es. se ha dedicado a este trabajo. Así es. Y bueno, y nosotros nos vamos por hoy lunes y nos despedimos hasta el próximo miércoles, como siempre, en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción. Hoy estuvieron con nosotros Kenger Jaramillo y Juliet Córdoba, en los controles César Arteaga, y con ustedes, como siempre, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, en Aquí se habla libertad. Hasta el próximo miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.